Es para mí una grande bendición una vez más el poder estar aquí con ustedes en estos momentos y lo hacemos a través de estos medios. Gracias al Señor porque el Señor, nuestro Dios, ha sido fiel para con nosotros. Hasta aquí nos ha guardado, nos ha cuidado y sobre todas las cosas, pues podemos ver su mano poderosa en nuestras vidas. Por lo tanto, son todos bienvenidos a este tiempo que pasaremos juntos en la presencia del Señor. Y por lo tanto yo le invito a que tome su Biblia. Estaré compartiendo ahí 2 Tesalonicenses capítulo 3, de versículo 10 al 15. Así estaremos ya prácticamente finalizando la epístola universal de 2 Tesalonicenses. Vamos a orar, así iniciaremos nuestro tiempo, que pasaremos juntos en la presencia del Señor. Vamos a pedir su dirección, vamos a pedir que sea Él que nos dirija. Pues amado Padre, poderoso eterno Rey, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Reconocemos de que no hay ningún otro Dios como tú, dentro y fuera de ti. Gracias, amado Padre, porque tú te diste a conocer a nosotros, aun cuando nosotros no somos, Señor, personas que merezcamos tal bendición. Gracias te doy, Señor Santo, por este tiempo. Te pido que tú lo bendigas y permite que sea un tiempo en el cual podamos nosotros aprender de tu palabra. Señor, rogamos, suplicamos que seas tú que nos dirijas, que nos guíes, que nos instruyas. En fin, oh Santo y Divino Espíritu, pedimos y rogamos tu dirección en todo. Porque te pido y te ruego todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues una vez más sean todos bienvenidos. Y yo espero que ya tenga abiertas sus Biblias ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Por lo tanto, así estaremos nosotros llevando a cabo estas meditaciones en las cuales así estamos nosotros aprendiendo en cuanto a la palabra del Señor. Miren que la palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz y por lo tanto nunca pasa de moda. Está vigente para sus tiempos y nos sigue hablando. Los problemas que había en aquellos tiempos, los cuales Pablo tuvo que confrontar, los sigue haciendo el día de hoy. Pues la humanidad, aunque hayamos cambiado, tengamos diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes épocas, pero el pecado sigue siendo el mismo. La necesidad sigue siendo la misma. Y el apóstol Pablo así nos lo va a decir a través de la palabra del Señor. Por supuesto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice esto y es así. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 15 nos dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mando y exhorto por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese de señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no tengáis por enemigo, sino molestadle como hermano. ¿Lo ven? La humanidad podemos cambiar de épocas, culturas, regiones, lenguas. Podemos estar en una época del posmodernismo, donde estamos en la era de la tecnología, pero el ser humano continúa teniendo el mismo problema que tenía en los tiempos del apóstol Pablo cuando escribió esta epístola. El problema es de que las personas siempre continúan siendo personas propotentes que no quieren sujetarse a la ley del Señor. Pablo aquí está tocando un problema y problema era serio. Como había compartido anteriormente,
como Pablo había dicho que la venida de Cristo Jesús estaba cerca y se predicaba y se decía, por lo tanto, muchos dejaron de trabajar, muchos dejaron de asumir las responsabilidades que tenían como humanos, como personas, como esposos, como padres. Y Pablo tuvo que hablarles fuertemente y les dice, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El problema de la holgazanería de aquellos tiempos, tal parece que es el tiempo en el que también el cual estamos viviendo hoy en día. Hemos escuchado de que hay tantas compañías que están buscando personas para trabajar y las personas ya no quieren trabajar porque les gustó quedarse en casa por todo un año recibiendo la ayuda del gobierno. Entonces, por lo tanto, dicen, si recibíamos más dinero cuando estábamos sin trabajar y estando en casa, pues ¿para qué trabajamos? Y eso es el problema actual de hoy, que hay muchas compañías que buscan personas para trabajar y no quieren trabajar. En aquellos tiempos había también un problema parecido a este. Y Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de simple. Pablo dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es peligroso cuando la persona se queda en casa. Es peligroso cuando la persona solamente se convierte en una persona ociosa. Ya no ocupa su mente en nada y comienza a usar su mente en cosas que no son beneficiosas. Y Pablo dice que se entremeten en las cosas ajenas. En otras palabras, andaban chismeando con los vecinos, fofoqueros con los vecinos. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no debe de ser así. Y Pablo dice para esas personas, aquel que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Pero pues aquí como el sistema que tenemos de gobierno es tan fácil, digo fácil para muchos, porque pues se da comida, hasta se exige una extensión para pagar la renta. Bueno, con esto no estoy diciendo que estoy en contra de eso. Yo sé que hay personas que tienen necesidad. Yo sé que hay personas que se quedaron sin trabajo y no tienen con qué pagar las rentas de todo un año. Pero existe el otro extremo y ese es el extremo al que yo me refiero. Siempre los extremos son peligrosos, pero hay que acatarlos, hay que confrontarlos. ¿Y por qué no? Con la palabra del Señor. Es claro el apóstol Pablo cuando dice que aquel que no quiere trabajar, que tampoco coma. En otras palabras, si no trabaja para tener su propio sostén, pues que tampoco coma. Pero en fin, este es lo que la palabra del Señor dice. Y por lo tanto no quiero dar más cabida para que se malinterprete lo que estoy queriendo decir, que esté en contra del sistema. No. Estoy simplemente tratando de aplicar lo que la palabra del Señor nos dice a nuestros días y para hacerles saber de que el ser humano sigue siendo el mismo. Siempre el ser humano tiene un problema. El problema que tenemos se llama pecado. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo aquí está diciendo, a los tales mandamos, ya es una ordenanza. Ya Pablo está diciendo, les ordenamos. Y también utiliza y dice, les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo.
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y a vosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, por supuesto que el apóstol Pablo cuando escribe esto y cuando tiene en mente, cuando escribe esto, se está dirigiendo al cuerpo de Cristo, al creyente, al redimido por Cristo Jesús. A eso se refiere. A las personas inconversas, por supuesto, de que pues Pablo no tenía en mente cuando mencionaba esto, sino a personas que eran creyentes, que sabían, que tenían la fe de que Cristo Jesús iba a regresar y por lo tanto ellos decían que ya no iban a trabajar más. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Nosotros somos llamados para hacer el bien. Nosotros hemos sido salvos precisamente para eso, para que hagamos el bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Miren que el apóstol Pablo es duro. El apóstol Pablo habla claro. Y aquí es hasta directo y está un poco drástico cuando habla de esa manera. Puede ser que hasta haya gente que hasta se ofenda. Pero es la palabra del Señor. Pablo dice que aquellos que no obedecen a lo que él está diciendo, a ese lo señala, en otras palabras. Identifiquen a aquel que vive una vida desordenada. Y cuando ya se dieron cuenta quién es esa persona que no obedece a lo que la palabra del Señor dice, a ese señalarlo, identifíquenlo. Y después dice el apóstol Pablo, ni se junten con él para que se avergüence. Wow. Es duro. Pero es la palabra del Señor. Si usted se molesta con esto que yo estoy diciendo, pues moléstese con Dios. Porque Él fue quien inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esto. Dios nos llama a nosotros para que andemos ordenadamente, para que seamos personas que vivimos una vida que hace la diferencia en un mundo perdido. Esa es la razón. Y Pablo dice, cuando ya haya identificado a esa persona que no obedece, no se junten con él o con ella para que se avergüence. Creo que no hay peor cosa que lo encuentren, lo identifiquen y lo señalen y las personas se den cuenta quién es. Y eso es vergonzoso. Muy vergonzoso. Cuando el apóstol Pablo dice, y no os juntéis con él, no se junten, no tengan relación, no tengan comunión con él, para que él se sienta solo y se avergüence. Por lo tanto, es la palabra del Señor la que nos apunta, la que nos juzga, la que nos redarguye. Pablo le dice a Tito, Pablo dice a Tito de que la palabra del Señor es útil para eso. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor según de Timoteo. Dice, según de Timoteo capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así de que es Dios quien dice esto. Es Dios quien nos llama la atención.
Pero nos dice que la palabra del Señor nos es útil para redarguir, para corregir. Es útil, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos es útil. Cuando dice que es útil, dice que nos es beneficioso para nuestras vidas, porque nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos está mostrando las facetas malas que tenemos delante del Señor. Y termina diciendo el apóstol Pablo: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Pablo dice que esas personas, cuando ya le han identificado, pues que se aparten de él o de ella para que se avergüence. Pero Pablo dice, pero no lo tengan como enemigo, sino amonestarle como hermano. La amonestación es llamada a atención. Esto es para llamarle su atención. Esto es para que él se dé cuenta que lo que está haciendo no es agradable ante los ojos del Señor. Y nosotros aquí estamos para agradarle a Él. Yo aquí estoy para agradarle a Dios. Y lo que digo, lo digo porque la palabra del Señor así lo dice. Y es para agradarle a Dios. Por lo tanto, no estoy buscando agradarle al hombre. Y pues no puedo pedir tampoco disculpas por esto que tiene la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor. Por lo tanto, yo le animo a usted que usted también haga la diferencia en un mundo perdido. Que Dios pues nos ayude a nosotros a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Vamos a orar. Pues eterno Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos sigue hablando, nos sigue redarguyendo, instruyendo en toda justicia. Te pido pues que tú, Señor, nos ayudes a nosotros a serte fiel. Amado Padre poderoso Jehová, si hay alguno que tiene problemas en cuanto a lo que la palabra del Señor nos dice, pues yo te ruego, te suplico en nombre de Cristo Jesús, de que tú le animes para que sea una persona útil y pueda trabajar con sus manos y pueda así tener sostén, no solamente para él, sino para con aquellas personas a las cuales le rodean, y sea una persona responsable, sea un buen ciudadano en este país que colabora en cuanto a lo que es el sistema de la economía. Te ruego pues, te suplico, te imploro todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga